La pandemia ha puesto en jaque a la población mundial, ha cambiado nuestra forma de percibir las cosas, de vivir. Además, está poniendo en peligro dos de los pilares fundamentales, como son la salud pública y la economía de las naciones. Ante este gravísimo problema y ante la inexistencia de una terapia efectiva, han sido muchos los intentos y el trabajo de la comunidad científica para traernos una vacuna lo antes posible y devolvernos nuestra ansiada normalidad. Pero una vez que ya han llegado estas vacunas, llega la gran pregunta: ¿son realmente seguras? Cuando pregunto a la gente, independientemente de cuál sea su opinión, si a favor o en contra de las vacunas, siempre la mayoría suelen tener algo en común, que es la escasez de información. Los que se niegan a estas vacunas no dan una razón pertinente, una razón de valor para decir por qué no creen en ellas, y los que dicen que sí, que son efectivas, tampoco dan una razón para decir por qué están diciendo que sí son seguras. Por tanto, lo que quiero hacer en este vídeo es decirte por qué realmente son seguras, pero darte la información contrastada, información que sale de la ciencia, darte las herramientas para que tú mismo seas el que puedas buscar la información y no tengas por qué creerte en lo que yo o cualquiera te diga. Por tanto, el primer argumento que suelen decirme es el tiempo, que se ha realizado en un tiempo demasiado corto como para que la vacuna pueda ser segura. Y sí, es cierto, se ha realizado en un tiempo muy corto, pero esto es indicio de que realmente no sea segura. Para explicar esto, me voy a basar en un artículo científico, el cual podéis encontrar en la descripción, el cual lo explica muy bien. Primeramente, lo que vamos a hacer va a ser explicar cómo funcionan la creación de las vacunas, cuáles son las etapas que se llevan a cabo de forma normal. Como podéis estar observando en la pantalla, están formadas por distintas etapas que se siguen de forma secuencial. La duración de la creación de una vacuna suele ser en torno a unos 10-15 años y comienza primeramente con una etapa exploratoria en la cual lo que se hace es buscar la información necesaria para poder crear la vacuna. Después se pasaría a los ensayos preclínicos en los cuales se estudia la seguridad, la toxicidad de esa vacuna en cultivos celulares, en tejidos en cultivo o en organismos experimentales para buscar la dosis adecuada. Posteriormente, una vez ya que se ha descubierto cuál es la dosis adecuada y se tienen algunos de los valores de toxicidad de la vacuna, se pasa a estudiar en humanos, en lo que se conoce como los ensayos clínicos, los cuales a su vez también están divididos en varias fases. Comenzaríamos con la fase 1, la fase de seguridad, en la cual en una pequeña población, una pequeña muestra de sujetos, todos ellos sanos, se estudia la seguridad, la toxicidad que tenga esta vacuna y se intenta buscar la dosis adecuada. Posteriormente pasaríamos a la fase 2, que sería la de seguridad ampliada. En este caso, la vacuna se administra a cientos de personas y se diferencian en grupos según la demografía. En este caso, nuevamente se vuelve a estudiar la seguridad buscando cuáles son las dosis adecuadas y el intervalo entre las dosis. A continuación pasaríamos a la fase 3 o fase de eficacia. En este caso se trata de un ensayo a gran escala en el que se administra la vacuna a miles de personas y lo que se estudia sería, como ya he comentado, la eficacia. Pero, ¿qué es esto de la eficacia? La eficacia se define como el porcentaje de disminución de la aparición de la enfermedad, de los efectos de la enfermedad en un grupo que ha sido vacunado con respecto a otro grupo que no lo haya sido. ¿Y cómo se consigue? Lo que se realiza en esta fase sería la división de los pacientes en dos grupos. Un grupo control, en el cual no se le va a administrar la vacuna, y un grupo intervención en el que sí que se va a administrar la vacuna que se está estudiando. De esta forma, se podrán comparar los efectos que ocurren entre los dos tipos de grupos. Una vez que ya se hayan completado los ensayos clínicos y se haya estudiado tanto la eficacia como la seguridad de la vacuna, se pasará a la fase 4, en la cual se comercializará si reúne los requisitos necesarios para poder comercializarse. Esta aprobación, esta revisión y aprobación de las vacunas se realiza mediante organismos reguladores, que en el caso de Estados Unidos se trata de la FDA y en el caso de Europa se trata de la Agencia Europea del Medicamento o EMA por sus siglas. Además, una vez ya que están comercializadas las vacunas, se sigue llevando un control de las mismas. Es lo que se conoce como la farmacovigilancia. Se estudia si pueden salir efectos adversos a largo plazo, se van mirando los lotes, etcétera. Pues bien, una vez que ya hemos visto cuáles son las etapas que lleva una vacuna para su producción de forma normal, de forma genérica, vamos a ver lo que ha pasado en el caso de las vacunas del COVID. Y como podemos observar, se han realizado las mismas fases, lo que ocurre que se han hecho de forma solapada, para disminuir el tiempo de realización de cada una de ellas y conseguir de esta forma sacar la vacuna en menos de un año.
Por tanto, como podemos observar, se han realizado las mismas fases y han sido necesarios los mismos requisitos mínimos y los mismos datos, tanto de seguridad y eficacia, para poder determinar que la vacuna era eficaz y segura y poder autorizarla por los organismos. Por tanto, como podemos observar, se han realizado las mismas fases y los datos tenían que seguir siendo igualmente buenos, ya que aunque se realicen las fases en menos tiempo, eran necesarios unos datos óptimos tanto de eficacia y seguridad como para poder comercializar este tipo de vacunas. Y para probar esto, vamos a irnos a la página oficial de la Agencia Europea del Medicamento, a la EMA. Si miramos en la página, podremos ver cuáles son las vacunas que están autorizadas actualmente. Si estamos un poco atentos a las noticias actuales, sabremos que actualmente tenemos 3 vacunas que están autorizadas para la comercialización en uso humano, las cuales serían, por un lado, Comirnaty, que sería la vacuna de Pfizer, luego tendríamos la vacuna de Moderna y actualmente también se ha autorizado la vacuna de AstraZeneca. Si buscamos un poquito más en la página, podemos ver las fichas técnicas de cada una de estas vacunas. Los datos que observáis ahora mismo en pantalla serían los de la eficacia de la vacuna de Pfizer, que se obtuvieron mediante los ensayos en los que evaluaron la eficacia y son los que se enviaron a la organización de la EMA. En ello podemos ver cómo se obtiene alrededor de un 95% de eficacia. Lo que aparece a la derecha del valor de la eficacia sería el intervalo de confianza. ¿Y qué es esto del intervalo de confianza? Cuando hacemos un estudio estadístico no podemos decir con precisión cuál es el valor concreto de la eficacia, sino que podemos dar un rango de valores. Como ya he comentado, la eficacia se mide entre 2 grupos, un grupo control y un grupo intervención en el que sí que se le administra la vacuna. En cuanto a los efectos adversos, los efectos secundarios que tiene este tipo de vacuna y según registran en las fichas técnicas son de leves a moderados y se van pasando con el tiempo. Por tanto, esta es la razón por la cual se autorizó la vacuna de Pfizer, ya que los beneficios eran mucho mayores que los riesgos que aporta. Ahora pasamos al caso de la vacuna de Moderna. Nuevamente os vuelvo a poner la tabla que aparece en la ficha técnica, traducida al castellano, y en este caso sí que os he puesto el número de personas que estaban en cada grupo, entre el grupo control y el grupo intervención. Como podemos ver, los datos son de un 94,1 de eficacia y también podéis observar el intervalo de confianza. En cuanto a los efectos adversos, vuelve a pasar exactamente lo mismo que la vacuna de Pfizer. Los síntomas, los efectos secundarios, serían unos síntomas muy leves o moderados que se van pasando con el tiempo. Por tanto, esta vacuna también se autorizó debido a que los beneficios, al igual que la anterior, eran mayores que los riesgos. Pasando ya a la última de las vacunas, la vacuna de AstraZeneca, los resultados combinados obtenidos de 4 ensayos distintos realizados en Brasil, Reino Unido y Sudáfrica determinaron cuál era la eficacia de esta vacuna, que era en torno a un 70,4 cuando se administraban las 2 dosis y de un 64,1 cuando únicamente se administraba una. La mayoría de los participantes de estos ensayos tenían alrededor de 18 y 55 años. Por tanto, en esta vacuna no se tiene todavía información sobre la eficacia que podría tener en personas mayores de 55. La EMA cree que, según todos los datos que tiene y toda la información recogida a lo largo del tiempo y toda la experiencia que tiene en este tipo de vacunas, cree que sí que podrá tener eficacia en mayores de 55 años, pero todavía falta por determinar y estudiar. En cuanto a los efectos adversos, volviendo a mirar la ficha técnica, vemos que, igual que las anteriores, los síntomas son muy leves o moderados y se van pasando con el largo del tiempo. Por tanto, nuevamente, los beneficios superan a los riesgos. Ya por último, y para ir concluyendo, tiene que quedar muy clara que la única información que tenemos actualmente de estas vacunas es de la eficacia, es decir, de la disminución de los efectos de la enfermedad, de que aparezca la enfermedad. No tenemos información sobre la duración de la protección de la vacuna ni de si somos capaces de inhibir la transmisión del virus. Es decir, yo puedo estar vacunado y no se sabe todavía si puedo seguir transmitiendo el virus. Por tanto, aunque estemos vacunados, es muy importante que sigamos manteniendo las medidas de seguridad. De aquí a unos meses podremos obtener mayor información sobre la duración de la protección y de si realmente es capaz de bloquear la propagación del virus. Se supone y se cree que realmente sí que sea así, que estas vacunas tengan esa capacidad de bloquear la transmisión del virus, pero en ciencia nunca damos un dato si no estamos seguros de ello. Por tanto, todavía habría que esperar unos meses más. Con esto he terminado, espero que os haya gustado. He intentado ser lo más esquemático posible y nada, nos vemos en la siguiente.